Buenos días. La clase que nos toca ahora es la clase sobre evolución y selección natural. La evolución y la teoría de la evolución y la teoría de la selección natural son dos conceptos centrales en la biología, que ya tienen más de 100 años de desarrollado y muchísimas evidencias a favor. Ustedes se pueden preguntar qué tienen que ver la evolución, Darwin o la selección natural con la agronomía. Bueno, vamos a ver que muchos de los procesos y de las cosas que tienen que ver con la producción agronómica están íntimamente relacionados con la idea de la evolución y la selección natural. Entonces, en esta clase vamos a hablar un poco sobre evolución, selección natural, repasar algunos conceptos que ustedes quizás conozcan del colegio o de años anteriores y entrar en algunos detalles para que se entienda qué tiene que ver la agronomía con estos temas. Si ustedes van a una verdulería, a una carnicería o a un supermercado, van a ver una enorme cantidad de productos que están vinculados con la carrera que ustedes cursan, ¿no? Atrás de estos productos, de estas frutas o de estas carnes, probablemente hay algún agrónomo asesorando o produciendo, ¿no? Así que aquí vemos bien clarito la vinculación de nuestra carrera, de la carrera que ustedes están cursando, con lo que vemos en la imagen. Bueno, pero también tenemos que entender que esto que vemos en la imagen no es solo producto de los agrónomos, sino que es en realidad un producto de la evolución y la selección. ¿Sí? Son los procesos los procesos biológicos que han llevado a que hoy tengamos todo esto disponible. Ustedes quizás conocen la idea de la evolución más vinculada a algunas cuestiones de la biología pura, pero en la agronomía eh, hay que ser eh, también están muy relacionados con la agronomía. Por ejemplo, ¿qué es esto? Si hoy lo vemos, bueno, parece un toro, pero con cuernos muy largos. En realidad, este toro es el antecesor de las vacas que hoy conocemos. Es la especie original que se llama Bos taurus, que es de origen europeo y que dio lugar a las vacas mejoradas que hoy conocemos. Bueno, ¿cómo pasamos de ese animal con cuernos tan grandes a las vacas que hoy producen leche o producen carne? Bueno, a través de un proceso evolutivo que se conoce con el nombre de domesticación o selección artificial. Es decir, el hombre fue conduciendo un proceso evolutivo a través de la selección que condujo a la transformación de este animal a este otro. Eso, que lo vemos como un proceso completamente humano, en realidad es un proceso muy natural que se llama, que lo denominamos en forma genérica evolución por selección artificial. ¿Sí? Ese proceso ocurrió en un proceso relativamente rápido en términos evolutivos. Por ejemplo, la domesticación de la vaca llevó unos 7.000 u 8.000 años. A ustedes les parece mucho tiempo, pero cuando analizan los procesos evolutivos en la naturaleza, van a ver que las cosas transcurren a lo largo de centenares y millones de años. ¿Sí? Así que estos son procesos, cuando la evolución la conduce el hombre o la dirige el hombre, se convierten en procesos bastante rápidos. También esto que vemos hoy, que el maíz es producto de ese proceso evolutivo, con todas sus formas y colores, a partir de una cosa que, si la vemos hoy, se parece muy poco, que es esta especie de México. Este es el teocincle, que es la especie original que dio lugar al maíz, en un proceso también de evolución por selección artificial relativamente rápido. En un par de miles de años, el hombre transformó esta plantita, que no tiene nada que ver con los maíces actuales, en lo que hoy comemos. También estamos viendo un proceso evolutivo mediado por el hombre a través de la selección artificial. Lo mismo con casi cualquier alimento que ustedes miren hoy. Todos los alimentos que tenemos disponibles hoy son sin duda han sido domesticados, son plantas o animales domesticadas por el hombre a través de un proceso de selección artificial y a través de la evolución. Es decir, las reglas que guían a la evolución en la naturaleza son las mismas reglas que guían a la domesticación de los productos que el hombre utiliza. Hay un biólogo evolutivo ya fallecido, Topchansky, que planteó algo muy importante en la biología, que es que nada tiene sentido en la biología, y yo aquí agrego, y en la agronomía, si no es a la luz de la evolución. Es decir,
Si hoy miramos una vaca como tal y no sabemos que esa vaca llegó a ser lo que es hoy a través de un proceso de transformación, un proceso evolutivo de transformación a través de selección artificial, no tiene sentido. Es decir, la vemos como algo estático, pero en realidad es algo que existió de otra manera y se transformó. Lo mismo que los procesos de mejoramiento que estamos conduciendo hoy en día son procesos evolutivos de selección y nos van a conducir eventualmente a tener otros cultivares o cultivares mejor adaptados a determinadas condiciones. Todo eso entra en el gran marco teórico de la evolución. El primero que planteó esta idea, y ustedes ya lo conocen, fue un científico inglés, bueno, científico no, en realidad era un naturalista en esa época, que fue Charles Darwin, que para muchos fue el mayor científico de todos los tiempos, de todas las áreas, ¿no? Lo equiparan a Einstein o Freud o Newton. Charles Darwin estuvo en Argentina, fue amigo de Rosas. Aquí hay una carta que le envió Rosas, Charles Darwin a Rosas. Bueno, ahí la pueden leer. Esto es una anécdota más, pero Charles Darwin era un gran admirador de Rosas. Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución por selección natural en un gran viaje que hizo alrededor del mundo en un barco. Y parte del tiempo que pasó, que parte de ese viaje lo pasó en Argentina, y bueno, ahí fue recorriendo el país donde conoció a Rosas y se hicieron amigos. Esto es también anecdótico, pero es la tumba de Darwin en la abadía de Westminster, en Inglaterra. Es probablemente reconocido como el científico más importante de todo el tiempo. Pero ¿qué se pensaba antes de Darwin? Hoy para nosotros la evolución, la selección natural, la selección artificial, la domesticación son procesos muy comunes, muy conocidos. Más o menos todos los entendemos y sabemos de qué se trata. Pero no siempre fue así. Previo al pensamiento darwinista existía lo que se llamaba el fijismo, ¿no? El fijismo, que es un pensamiento básicamente religioso, plantea que todas las formas de vida fueron creadas por un Dios, por un ser superior, y que fueron creadas tal cual la vemos hoy. Es decir, todos los organismos fueron creados en un evento único y son tal cual los vemos hoy. Incluso un arzobispo inglés planteó que ese momento divino de creación ocurrió más o menos, estimó que ocurrió más o menos al 4004 antes de Cristo. ¿Por qué el fijismo es contradictorio con la idea de la evolución por selección? Bueno, acá ya vemos algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, que las especies son fijas, no hay cambio, contradice lo que acabamos de charlar sobre el proceso de domesticación, de cómo a partir de un Bostaurus, un animal que no tenía mucho que ver con la vaca actual, el hombre a través de un proceso de domesticación la transformó en la vaca, o cómo domesticó el maíz, o cómo domesticó la batata. Son todos procesos en el cual las especies no son fijas, sino que cambian a través de procesos evolutivos. Entonces, el fijismo establecía que cada especie ocupa un lugar inamovible y que los seres vivos eran distintos porque habían sido creados así, sin relaciones de parentesco entre sí. Entonces, estas dos ideas, a partir de la teoría propuesta por Darwin, se empiezan a poner el fijismo frente al evolucionismo. Entonces, en el fijismo los seres vivos son distintos porque han sido creados distintos sin relaciones de parentesco. Para los evolucionistas, los seres vivos son distintos porque evolucionaron, porque cambiaron, pero mantienen relaciones de parentesco. Esto quiere decir que tienen un origen común, más o menos lejanos en el tiempo, ¿sí? Entonces, uno puede encontrar el origen común entre el teocincle, que todavía existe esa planta, es una planta silvestre que se encuentra en México, y el maíz cultivado por las poblaciones humanas. Uno puede encontrar que esas dos especies, pese a ser tan diferentes y pese a ser actualmente especies diferentes, tienen un origen común, ¿sí? Entonces están emparentadas. Todos los organismos están emparentados entre sí. Es cuestión de retroceder lo suficiente en el tiempo para encontrar esas relaciones de parentesco. Incluso cualquiera de nosotros tiene un antecesor común con una planta o con una bacteria. Solamente tiene que retroceder suficiente en el tiempo para descubrir ese antecesor común, ¿sí? Para el fijismo no es así. Cada especie es única y no tiene nada que ver con ninguna otra.
Junto con Darwin, en realidad de manera paralela, o previo a Darwin, mejor dicho, existió otro científico, que fue Lamarck. Lamarck fue el primero en plantear la teoría de la evolución. Fue anterior a Darwin y Darwin de hecho se inspiró en las ideas de Lamarck. Lamarck entonces era un naturalista francés que planteó una idea de evolución que se basa en dos ideas comunes de su época. Y aquí es donde quizás Lamarck cometió el error que hizo que su teoría no prosperara, ¿no? La primera es que Lamarck planteaba que los órganos cambian por el uso y el desuso. Él mostraba, ahora lo vamos a ver, pero él mostraba como ejemplo el cuello de la jirafa, ¿no? Él decía que si uno mira en la historia evolutiva de las jirafas a lo largo del tiempo, ve que el cuello de las jirafas a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones se va como alargando. Es decir, que este alargamiento del cuello de las jirafas tiene que ver con que las jirafas usan mucho el cuello, entonces al estirarse, eso se iba estirando y ese cambio se transmitía de una generación a la siguiente. Es decir, la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la vida una jirafa que hacía mucha fuerza para estirar su cuello, lo estiraba un poquito y ese estiramiento después se transmitía a las generaciones. Él planteaba que los organismos tienen un sentimiento, un impulso interior, una búsqueda de la perfección que los hace cambiar. Pero él fue el primero, a pesar de haberse equivocado, como vamos a ver ahora, la evolución no funciona por el uso o desuso de los órganos. Fue el primero que planteó la idea de que los organismos no son fijos, que los organismos cambian a lo largo del tiempo a través de un proceso evolutivo. Entonces acá está el ejemplo de las jirafas. Como los árboles eran cada vez más altos, las jirafas hacían mucha fuerza para alcanzar a las hojas. Eso de alguna manera se fijaba y se transmitía a la generación siguiente. ¿Bien? Eso hoy sabemos que está equivocado. Lamarck se equivocó el mecanismo, pero no se equivocó la idea. Él planteó la idea de la evolución y esa idea fue cierta. Darwin, que fue posterior a Lamarck, pero muy ahí, tomó muchas de las ideas de Lamarck, estudió en Inglaterra, como les dije, y él se subió a un barco, capitaneado, que se llamaba el Beagle, que estaba capitaneado por el comandante inglés, que es Petrus. Y en este barco él dio una vuelta al mundo que duró aproximadamente 5 años. Durante este viaje que hizo Darwin fue cuando sus observaciones lo llevaron a plantear la idea de la evolución por selección natural. Acá está el recorrido de Darwin. Darwin salió de Inglaterra, dio vuelta a Sudamérica, estuvo bastante tiempo en Argentina recorriendo Argentina, fue a las Islas Galápagos donde hizo su descubrimiento probablemente más conocido, que es el famoso caso de los pinzones de las Galápagos, dio toda la vuelta y terminó de vuelta en Inglaterra. En paralelo con Darwin, y esto tiene que ver también con la historia, había un naturalista de Nueva Zelanda que había desarrollado casi las mismas ideas que Darwin en paralelo. Entonces ese era Alfred Wallace, entonces Darwin por un lado y Alfred Wallace, Darwin en Inglaterra y Alfred Wallace en Nueva Zelanda, pensaron las mismas ideas, tuvieron las mismas ideas de la evolución por selección natural de manera completamente independiente. Imagínense que en esta época no había correo electrónico, ni mail, ni nada, así que no se comunicaban, solo por carta. Darwin era muy tímido y no quería publicar sus descubrimientos. Pero en un momento Wallace le envió a Darwin una carta y un manuscrito donde le contaba sus ideas y ahí Darwin se dio cuenta de que habían pensado las mismas cosas. Entonces ahí Darwin se anima a presentar su teoría de la evolución y de hecho la presenta en conjunto con Wallace en la Sociedad Inglesa de Ciencias. Bueno, ¿cuál fue la gran novedad que planteó Darwin y que de hecho planteó Wallace también? Es la selección natural como mecanismo para explicar la evolución. Es decir, todos estos organismos tan sofisticados que vemos hoy, por ejemplo, esta mantis que se mimetiza con la hoja, o este otro bicho que también se mimetiza muy bien con la hoja, o un montón de cosas increíbles que vemos hoy en la naturaleza, se desarrollaron por este único mecanismo, que es el de la selección natural, que produce cambio, es decir, que produce evolución. La selección natural es el proceso conducido por la naturaleza y la selección artificial o domesticación es el proceso conducido por el hombre. Pero los dos son mecanismos que explican la evolución, es decir, el proceso de cambio de los organismos. Entonces, resumiendo las principales ideas de Darwin, la primera es entonces la selección natural, que es el mecanismo por el que conduce la evolución, que lo podemos definir como el éxito reproductivo diferencial entre individuos. Es decir,
no todos los individuos, a no todos los individuos le va igual dentro de una población. Y esto se denomina el fitness, es decir, a algunos individuos les va mejor y dejan más descendencia y a otros individuos les va peor y dejan menos o directamente no dejan. ¿Sí? Entonces hay un éxito reproductivo diferencial. La selección natural ocurre por la interacción de las presiones del ambiente y la variación hereditaria entre los individuos que componen una población. ¿Saben? Todos los individuos están en un mismo lugar. Todos los individuos que conforman una población habitan en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Pero todos tienen diferencias en su genoma, quizás diferencias ligeras. Pero esas diferencias hacen de su genética hacen que algunos estén mejor adaptados al ambiente que otros, y eso hace que a algunos les vaya mejor que otros. Entonces es una interacción entre las presiones que ejerce el ambiente y los genes que tienen los individuos. El producto de la selección natural es la adaptación de los organismos al ambiente que habitan. Volviendo entonces, por ejemplo, al caso de las jirafas, en una población de jirafas que viven en un determinado lugar, hay variabilidad genética entre los individuos dentro de esa población. Algunos, por cuestiones aleatorias, van a tener el cuello un poquito más alto que otros, y eso está codificado en su genoma. Bueno, lo que dice la evolución por selección natural es que si las ramas están altas, a esos individuos les va a ir mejor y van a tener mayor descendencia, y esa descendencia va a tener la característica de sus progenitores, es decir, el cuello un poquito más alto, y así a través de las sucesivas generaciones a los individuos que portan los caracteres que mejor los adaptan a ese ambiente, les va mejor. Entonces, así es como termina ocurriendo el proceso de evolución por selección natural. ¿En qué se diferencia de la idea de Wallace? Bueno, Wallace no tenía este componente de azar. Wallace decía que esa jirafa estiraba por su propia voluntad su cuello y que eso se fijaba de alguna manera y se transmitía entre generaciones. Algunos aspectos muy importantes de la evolución por selección natural. El primero es que no actúa para el bien de las poblaciones o las especies. No hay ningún componente divino. Es un proceso básicamente que ocurre de manera aleatoria, donde no hace falta ninguna intervención divina. ¿Sí? Es esto mismo que dice acá. Es una fuerza ciega que selecciona positivamente aquellos caracteres, genes, que brindan a sus portadores una ventaja relativa sobre otros. ¿Está bien? Las jirafas que de alguna manera tienen alelos o características de su genoma que hacen que su cuello sea un poquito más largo en relación a sus congéneres. Para que ocurra realmente evolución por selección natural, tiene que haber competencia entre los individuos. Es decir, no alcanza con que haya diferencias genéticas. Si hay recursos infinitos o suficientes para todos y no compiten, entonces todos tienen igual cantidad de descendencia y no hay ningún proceso de evolución. Es decir, si hay hojas a todas las alturas y suficiente cantidad para todas las jirafas, no importa que una jirafa tenga el cuello más alto que la otra. Para que realmente ocurra un proceso evolutivo, tiene que haber una presión de selección del ambiente. Solo actúa sobre la variabilidad existente, ¿sí? Sobre los genes que existen en esa población. No se inventan genomas, ¿está bien? Entonces, dentro de la población hay variabilidad genética y eso hace que a algunos les vaya mejor que a otros. El único factor que introduce nueva variación dentro de las poblaciones son las mutaciones, ¿sí? Pero son eventos muy raros, aunque son fundamentales porque es la única fuente de nueva variación dentro de las poblaciones. Los organismos pueden modificarse por efecto de su acción o del medio, y a veces se habla de adaptabilidad de los organismos al medio. La adaptación entonces se refiere a cambios heredables que se dan en las poblaciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Quizás como les decía, el mejor ejemplo o el más claro que nos dejó Darwin en su viaje es el de los pinzones de las Galápagos. Cuando él recorrió las Islas Galápagos, en las Galápagos hay una especie de pajarito que se llaman los pinzones de Darwin, que hoy se llaman pinzones de Darwin en honor a él, que él cuando recorrió las islas se dio cuenta que este pajarito estaba en las distintas islas de las Galápagos, pero que en cada isla era un poquito diferente a los individuos que encontraba en las otras islas. ¿Sí?
Es decir, eran muy parecidos pero un poquito diferentes. Y la diferencia principal que él encontró fue en el pico. En cada isla el pajarito este tenía un pico ligeramente diferente al de otras islas. Y también se dio cuenta que la forma del pico tenía mucho que ver con los recursos disponibles que tenía la isla. Entonces, en algunas islas tenía principalmente semillas y tenía un pico mejor adaptado a romper semillas. En otras islas tenía disponible principalmente insectos y tenía un pico más adaptado a consumir insectos. Entonces, él se dio cuenta que todos los pinzones de las Galápagos tenían un antecesor común que probablemente llegó desde el continente y colonizó las islas, y en cada isla sufrió un proceso evolutivo por selección natural diferente, y que lo que condujo este proceso evolutivo en cada una de las islas fue el tipo de recursos que tenía disponible. Y eso fue quizás el descubrimiento más grande que hizo Darwin y lo que le llevó a plantearse la idea de la evolución por selección natural.